Cada historia de necesidad tiene el potencial. Tiene el potencial de un milagro de provisión divina. Repito, cada historia de necesidad tiene el potencial de un milagro de provisión divina. No sé cuál es la necesidad que tú tienes en el día de hoy. No sé cuál es la necesidad. Puede ser en el ámbito financiero, en el ámbito familiar, en el ámbito emocional, tu matrimonio. ¿Sabes qué? Hay provisión de Dios. Hay una provisión de Dios para bendición. Hay una provisión de Dios para transformar lo que tú estás viviendo. Por eso un potencial. El potencial tiene que ver con aquello que tú cargas, pero que se activa en el momento que comienzas a caminar en ello. Yo, y voy a utilizar este ejemplo ahora que tengo estos dos jóvenes aquí conmigo hoy. Yo recuerdo a los 12 años, desde los 8 años yo comencé a jugar béisbol. Y yo entendía que yo tenía el potencial, créanlo. Yo sé que ustedes dirán, si no lo veo, no lo creeré. Pero óiganme, yo tenía el potencial. Y recuerdo que cuando tenía apenas 11 años, 12, que estaba jugando en la Liga Manuel Mota, tenía buenos números, jugaba bien, a pesar de mi estatura, que no era muy alto. Aunque esta estatura ya yo lo tenía a los 12 años, fue que me quedé ahí. Óigame, yo jugaba en la receptoría y tenía un brazo tremendo, tenía buen bateo y tenía potencial. ¿Y sabes qué? Quedó en potencial. Yo, ¿verdad? Fui seleccionado, que viajé un par de ocasiones como selección acá en el país, que esto, que aquello, de pequeñas ligas, pero lo mío se quedó en potencial. En algún momento como que me siguió gustando el béisbol, pero no tenía la disciplina, la levantadera temprano y todas estas cosas. Sin embargo, yo estoy viendo ahora dos jóvenes, puedo ver el rostro de dos jóvenes, veo el rostro de acá de Masachi. Masachi, hijo de Benito, también con el potencial, pero no solamente el potencial, sino que a causa del potencial y la disciplina logró estudiar a causa del béisbol. Hoy está acá de nuevo con nosotros. Vemos cómo el potencial, cuando caminamos en el potencial, podemos desarrollar. Pero yo veo entonces también, ¿dónde está? Míralo ahí. El pequeño. Ese que está ahí sentado, hermano, tú también te llamas Manuel, ¿verdad? Emmanuel, o Manuel. Emmanuel. ¿Qué edad tú tienes, Manuel? No, ese número yo no lo entiendo. 14. No, 14. Emmanuel tiene 14 años. Su hermano Manuel, ustedes recuerdan que oramos por él, con el potencial también de béisbol, tiene unos números impresionantes ahora mismo. Fue firmado, juega con Toronto Blue Jays. Tienen que ver los números de ese muchacho, tienen que ver cómo juega. Pero ya Emmanuel, o Manuel también Junior, el más pequeño de la familia, con 14 años, óigame bien, no vamos a entrar en comparación de hermano, pero ustedes tienen que ver el desplazamiento que tiene este muchachito. Tienen que ver el potencial, tienen que ver cómo batea, tienen que ver todas estas cosas. ¿Y sabes qué? Él está corriendo detrás de los pasos de su hermano, pero creyendo en el propio potencial que él tiene. Tengo noticias. Si tú tienes una necesidad en el día de hoy, quiero que sepas que esa necesidad que tú tienes tiene el potencial de un milagro de provisión divina. La pregunta es si nosotros creemos en ese potencial y si estamos dispuestos a activar ese potencial. Filipenses capítulo 4, verso 19, Pablo dice esto. Pablo dice en el verso 19 de Filipenses capítulo 4, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En pocas palabras, Pablo está diciendo, óyeme bien, lo que Dios va a suplir a tu vida, esa provisión sobrenatural de Dios, no es proporcionar a tu necesidad. Porque a veces pensamos que lo que Dios va a hacer es proporcionar a la necesidad que tengo. No, no es proporcionar a eso.
es según las riquezas en gloria. ¿Cómo son las riquezas de nuestro Dios? Son ilimitadas. Nosotros hemos decidido creer a un Dios que es real, que es verdadero, que es eterno. Es un Dios que no tiene límites. Y así son sus riquezas. Y hay una promesa que Dios va a suplir a todos nosotros todo lo que nos falta conforme a sus riquezas, no a nuestra necesidad. Ahora hay un gran dilema donde estamos ahora parados. ¿Cuál es el gran dilema? El gran dilema es entre lo que necesito y lo que quiero. Voy a repetir eso. ¿Cuál es el gran dilema que tenemos todos nosotros? El gran dilema es poder diferenciar lo que necesito a lo que quiero. Yo puedo estar necesitando ropa. Necesito ropa urgentemente. Tengo un pantalón que es 21. Tengo unos zapatos que ya yo puedo decirle a los zapatos: ve, calienta el vehículo, porque es lo mismo que van todos los días. Son los mismos pasos. Tienen ventilación natural por los hoyos que tienen. Es decir, necesito ropa, necesito calzado. Eso es una necesidad. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Cuando yo digo, le pongo nombre a esa ropa, le pongo un nombre a ese calzado. Yo quiero una ropa, pero la quiero de tal diseñador. Y Dios promete manifestar un milagro conforme a lo que te falta a tu vida. Dios promete suplir tu necesidad según sus riquezas en gloria, no necesariamente tu deseo. Dios promete: óyeme, te voy a regalar, vienen unos jeans, vienen unos tenis. Ahora, que los tenis sean comprados en aquella tienda que conocemos, que venden tenis, que consigue tenis bonitos a 1,000 y pico, o tú quieres los tenis aquellos que cuestan $300, $500. Ya es otra cosa. Dios se responsabiliza ¿de qué? De suplir todas tus necesidades según su riqueza. Entonces, ese dilema entre lo que yo quiero y lo que yo realmente necesito es lo que vamos a estar lidiando constantemente. Es como el descanso. Hay personas que están quemadas. Dicen: yo necesito descansar. Yo necesito tomarme 2 días. Es más, yo me voy para tal lugar porque yo necesito. ¿Y sabe qué? Dios es tan maravilloso que provee ese descanso, unas vacaciones extra. Es más, puede venir sobre ti una provisión sobrenatural sobre ese descanso y te va para un hotelito chévere, 2 días, 3 días, todo incluido. Eso es lo que tú necesitas. Ahora, cuando tú dices: yo necesito descanso, yo tengo que irme para Europa ahora. Oye, mi familia, necesitamos descansar. Tenemos que irnos por lo menos un mes, ¿verdad? Y vamos a disfrutar y vamos a visitar parques. No importa, aunque se vayan 3, 4 mil, 5 mil dólares, no lo tenemos, pero Dios ha prometido suplirnos a nosotros según sus riquezas en gloria. No, espérate. Entonces eso es un dilema, ¿verdad? Y tenemos que entender eso hoy, antes de activar el potencial que puede tener la necesidad que tú tienes y la que yo tengo para la manifestación de un milagro del Señor. Porque recuerda eso, cada necesidad que tiene el potencial. Cada necesidad tiene el potencial de un milagro de provisión divina sobre nuestras vidas. Quiero que leamos Isaías capítulo 58, verso 11. Isaías 58, verso 11. Y esto nos va a introducir a lo que yo llamo principios de la provisión divina. Principios de provisión divina. Dice el verso 11 de Isaías 58. El Señor Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan.
Es interesante porque aquí nos habla de que Dios le está prometiendo, le está hablando a un pueblo que está atravesando por un momento de dificultad, de que Dios, de que Él, como su Señor, como su Dios, como su Padre, como lo hace contigo, Él va a proveer, va a proveer siempre. Y que aunque exista sequía en nuestro alrededor, en medio de la sequía va a haber un manantial, va a haber una provisión sobrenatural. Y este primer principio yo quiero que quede bien grabado en tu corazón y en mi corazón el día de hoy. Y es ese: cuando Dios dirige, su provisión estará presente. Quiero repetir esto: cuando Dios dirige, cuando Dios ordena tus pasos, cuando Dios te va dirigiendo, su provisión siempre va a estar presente. Es decir, Dios esto no es palo a las ciegas, como hemos dicho anteriormente. Cuando Dios está tratando con tu vida, cuando Dios se mueve en una dirección, quiero que sepa que ya Dios se ha provisto. Ya Dios se ha provisto. Quizás tú y yo cuando salimos no vemos esa provisión. Y ahí donde la fe tiene que estar íntimamente conectada con nuestras decisiones, con nuestro accionar. Porque cuando es Dios, por eso es que tenemos que asegurarnos antes de tomar una decisión, antes de irnos a un lugar, estar convencido que Dios nos está dirigiendo. Porque uno de los principios de la provisión sobrenatural de Dios es que cuando Dios te dirige, su provisión estará presente. Conocemos la historia y no nos vamos a cansar de hablar de esa historia, la historia de Abraham, la historia de Isaac. Cuando leemos en Génesis 22, dice que Dios quería probar el corazón. Quería probar el corazón de Abraham. Y Dios le dice a Abraham: yo quiero que tú me entregues ahora a tu hijo. Ahora queremos recordar esto. Hubo una promesa primeramente. La promesa de Dios sobre Abraham es que a través de Isaac, él iba a ser padre de muchas generaciones. Que a través de Isaac iba a venir una multiplicación impresionante, así como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, que es incontable. Así va a ser la generación de Abraham. Y en este punto Dios le dice a Abraham: yo quiero que ahora tú me entregues a tu hijo. Yo quiero que tú lo sacrifiques. Dios está dirigiendo a Abraham a tomar decisiones. Y quiero leerle solamente 2 versos de esta historia. Estoy en Génesis 22, verso 8. Cuando está en medio de este dilema, Abraham, de lo que Dios le está pidiendo, dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Si leemos este verso 8 de forma aislada, podemos pensar que quizás Abraham le está diciendo a Isaac: mira, muchacho, tú sabes que Dios me pidió esto, pero tú sabes, eso es para probarme, porque Dios conoce mi corazón. Ellos están tomándose un jugo, están tomándose un refresco, una piña colada, no sé, están tranquilitos ahí cogiendo chilling, bien chilling están ellos dos, Abraham y Isaac. No, cuando Abraham le dice a Isaac: Dios se proveerá cordero para el sacrificio, el momento en que Abraham le dice eso a su hijo Isaac es cuando ellos dos están caminando en dirección al lugar del sacrificio. E Isaac dice: pero ven acá, papá, hay un tema aquí. Veo leña, veo la daga o el cuchillo con el que tú vas a hacer el sacrificio, pero hay un tema, la ecuación no me está dando. ¿Dónde está el animal? Lo más lejos que tenía Isaac era que dentro de los planes de su padre Abraham era sacrificarlo a él. Pero algo en lo interior de Abraham era que Abraham estaba convencido de que era Dios que lo estaba dirigiendo. Y como Dios lo estaba dirigiendo, dice: Dios se proveerá de cordero. De alguna manera, no sé si tú eres el cordero y que cuando yo te sacrifique tú vendrás nuevamente a la vida. Dios lo va a evitar que te sacrifique, yo no sé, pero Dios lo va a hacer porque Él me está dirigiendo. Y lo que quiero decirte en esa mañana, en este lugar, es que Dios va a proveer a tu vida en medio de la necesidad que tú puedas estar atravesando, cualquiera que sea. Y algunos dirán: pero que yo estoy en esto y yo no sé si fue Dios que quiso que yo estuviese en esto ahora. ¿Sabes qué? Si tú no lo sabes, bienvenido al club.
Yo he estado en ese lugar muchas veces. He estado en un lugar donde muchas veces no sé si realmente fue Dios o no que quiso que yo estuviese en ese lugar, que estuviese tomando esa decisión. ¿Y saben lo que yo hago? Señor, mira, como si estuviera jugando baloncesto. Digo, mala mía. Ahora me arrepiento, Señor, y dime qué tú quieres que yo haga. Y quiero que tu misericordia me alcance. Porque todos vamos a cometer errores, todos vamos a cometer malas decisiones. Y en medio de la necesidad en que te encuentras, tenemos que reconocer que esa necesidad tiene el potencial de un milagro de provisión de parte del Señor. ¿Sabe cómo concluye la historia, verdad? La historia concluye que justamente en el momento en que Abraham va a sacrificar ya a Isaac, viene una aparición angelical, le detiene el sacrificio, y ya Dios había provisto un cordero delante de Abraham, delante de Isaac, para que fuera el sacrificio. Dice el verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero, lo ofreció holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Es decir, lo que conocemos popularmente como Jehová Jireh. El Señor proveerá. Y es maravilloso cuando tú y yo podemos ver cómo Dios, cuando tú y yo perseguimos la voluntad de Dios, su provisión nos va a seguir a nosotros. ¿Dónde estaba? Yo sé que todos ustedes, o todos los que han leído este pasaje, quizás han pasado por alto esto como yo lo había pasado por alto. ¿Dónde estaba el carnero? ¿Dónde estaba el carnero? Estaba a la espalda de Abraham. Dice que cuando Abraham se detuvo y miró a sus espaldas, el carnero estaba ahí atado en un lugar. En pocas palabras, la provisión de Dios estaba a espaldas de Abraham. Porque cuando tú y yo decidimos seguir, cuando tú y yo decidimos caminar en la voluntad del Señor, ¿sabe qué sucede? Cuando lo perseguimos, su provisión nos sigue a nosotros. La provisión estaba detrás de Abraham. Por eso es que cuando en un momento determinado Dios le promete a su pueblo que cuando le obedecen, dice, y estas bendiciones te seguirán. ¿Saben las veces que personas muy bien intencionadas andan por ahí vueltos locos buscando la bendición de Dios? Buscando la bendición, no, porque yo estoy en busca de la bendición de Dios como si fuera el arca perdida. Sí, están buscando la bendición de Dios. Pero cuando la palabra nos dice claramente que cuando tú y yo perseguimos la voluntad de Dios, dice, y estas bendiciones te alcanzarán. Para que una bendición te alcance es porque está detrás de ti. ¿Sabes qué? La provisión de Dios está detrás de ti. La provisión de Dios está detrás de ti. La pregunta es, ¿a dónde o a quién tú estás persiguiendo? Porque si perseguimos su voluntad, esa provisión nos va a alcanzar. Porque cada historia de necesidad tiene el potencial de un milagro de provisión divina. Ahora, hay una historia que yo quiero contar brevemente y que también conocemos mucho. Está en el Evangelio de Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6, versos del 1 al 13, lo voy a leer rapidito, ¿verdad? Dice, después de eso Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, óigame bien, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es eso para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Recuerden esto, estamos hablando de 5,000 varones. Ahí no está hablando de las mujeres y no está hablando de los niños. Algunos estudiosos hablan de que posiblemente era alrededor de 12 a 15,000 personas que habían ahí. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, oigan esto, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a lo que habían comido. No detenemos ahí. Hubo un milagro de provisión. Había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Había que alimentar aproximadamente 2 o 15,000 personas. Y esa necesidad tenía el potencial de una provisión divina. Ahora, cuando vemos la narrativa, cuando tú y yo vemos la narrativa con detalles, ¿qué fue necesario para que la provisión viniese? Pregunto, si Jesús es Dios, y Dios en un momento determinado en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba camino hacia la tierra prometida, tuvo hambre, y Dios hizo descender pan del cielo, y Dios hizo también manifestarse codornices, que ahí es codornices para que comiesen carne, y Dios hizo que de la roca brotara agua, de forma de todo esto sobrenatural. ¿Por qué Dios no hizo aquí otra provisión sobrenatural de igual forma? Porque había una necesidad, y es el mismo Dios. ¿Qué cambió aquí? Aquí cambió algo que nos muestra un segundo principio, que está conectado con el primero, porque el primero es que cuando Dios dirige, su provisión estará presente. Pero este segundo principio, quiero que tú estés bien sensible a lo que Dios quiere tratar contigo y conmigo hoy. Y es esto: Dios multiplica aquello que tú le entregas. Dios multiplica aquello que tú le entregas. Yo sé que quizás algunos estarán pensando, aquí viene el pastor a hablar de Prosperidad Plus. No, yo no estoy hablando de esto. De este evangelio distorsionado, donde dice, ven, dale 10 a Dios que Dios te va a dar 100. Y comienzan a manipular la voluntad y la intención de la persona, tomando las necesidades como instrumento para sacarle lo poco que le queda o que tiene. No. Aquí hay un principio, y es que Dios multiplica aquello que le entregas. Cuando habla de que había un jovencito, había un muchacho que tenía 5 panes, tenía 2 peces. No estamos hablando de que eran teleras y que los peces eran mero, carite. No, señores. Los peces eran como unas pequeñas sardinitas. Era el almuerzo de este jovencito. Y hablamos del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pero no hablamos de la fe de este jovencito. Este jovencito, yo me imagino que cuando los discípulos dicen, mira, dice el maestro que le entregue tu almuerzo. Mi almuerzo, dale tu almuerzo. Para que todos puedan comer, tú tienes que entregar tu almuerzo. Quizás el jovencito pudo haber pensado, pero ese es mi almuerzo. Por eso entendemos que este jovencito actuó en fe también y entregó aquello que tenía. Y eso que tenía él, que lo entregó y lo puso en manos del Señor, se convirtió en un milagro de provisión, no solamente para el niño o para el joven, sino para toda la gran multitud que estaba ahí. Y muchas veces nosotros queremos un milagro de provisión de parte de Dios, pero queremos retener lo que tenemos.
entramos en ese temor de que si lo poco que tengo lo entrego al Señor, entonces ¿con qué me quedaré? Y es que en algún punto olvidamos que aún lo poco que tenemos fue provisto por Él. Por eso dije, quiero que ustedes entiendan, no estamos hablando de evangelio de prosperidad. Pero cuando el Señor establece el diezmo, que es que nosotros esa décima parte de lo que Él nos ha provisto ya, lo consagremos y lo entreguemos a Él, es un acto de fe, es un acto de honra, es un acto de adoración. Estamos hablando de que nosotros entregamos a Él el 10 y Él nos permite o Él nos dice el 90 restante administralo. Él nos da el 100 total y nos dice entrégame el 10. Y es ahí donde Él en un momento determinado habla, dice pruébame ahora en eso. Y yo abriré la ventana de los cielos. Derramaré mi bendición hasta sobreabundar. Yo mismo voy a reprender al devorador de tus finanzas. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí han vivido esta experiencia porque yo, y lo confieso, yo lo he vivido, este debate en mi mente de que cuando yo ganaba, yo recuerdo que cuando yo ganaba 4,000 pesos yo no tenía problema para diezmar. Cuando yo ganaba 4,000 pesos no tenía problema para diezmar. Recuerdo que el que era mi jefe, mi mentor en el ámbito de negocios, me llama a su escritorio para decirme que me iba a promover. Y de 4,000 pesos que yo ganaba en ese momento, mi sueldo aumentó a 20,000. Yo tampoco tuve problema para diezmar. Y cuando entramos en un acuerdo de que entonces el próximo año hicimos un acuerdo contractual, entonces ya yo iba a ganar no 20, iba a ganar 30 en aquella época, estoy hablando de los años 90, pero que yo iba a ganar 30, pero que a final de año yo iba a recibir tanto, una cantidad significativa. Cuando esa cantidad significativa llegó a mí, yo entendí como que era mucho ya el diezmo. Créanlo, y yo me debatí, yo decía, Señor, pero... Y ahí comenzó mi teología a funcionar, que no es el diezmo, que es la ofrenda, que estamos en la gracia, que esto es ley, que esto... Y comencé yo a debatir, pero yo no debatía cuando yo tenía que dar solamente 400 pesos al Señor. O cuando tenía que darle 2,000 pesos, entregar 2,000 pesos o 3,000 pesos. Pero cuando yo tenía que entregar esta suma, que con esa suma, en aquella época se podía casi, no, dame de nuevo detalle. Pero el punto es que yo doy tanta gracia a una persona que yo tuve la confianza de decirle lo que me estaba pasando. Y yo dije, mira, está pasando esto, ¿y qué tú crees de la gracia y de esto? Y esta persona me habló de lo fiel, de lo poco y de lo mucho. Y me dijo, óyeme, si tú quieres, y tú quieres seguir siendo fiel al Señor, vamos a orar entonces para que el suelo te lo bajen de nuevo. Yo, no, tranquilo. Entonces, el punto es que muchas veces nos encontramos en medio de una necesidad económica, familiar, cualquier tipo, y no queremos entregarle eso al Señor. Quizás hay alguien aquí ahora mismo que necesita la provisión de Dios en su matrimonio. Hay una crisis. Y necesita que Dios provea una solución. Pero tú no quieres entregar lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes el derecho? Quizás. Quizás hoy tú tienes la razón. En la crisis que hay en tu hogar, tú tienes el derecho y tienes la razón. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarle eso al Señor? Señor, yo cedo mi derecho y cedo mis razones. Y la pongo en tus manos. Tú quieres ver la provisión de una respuesta y de una solución de Dios sobre ese conflicto, pero quizás no está dispuesto a entregarle lo que tiene, que es el derecho y la razón en esa situación. ¿Se dan cuenta que provisión divina no tiene que ver solamente con lo económico? Tiene que ver con cualquier ámbito. Y vemos historia en la Escritura, ¿verdad? Vemos la historia de Abraham, que mencioné con Isaac. Vemos la historia de la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan cuando Elías le dijo a esa mujer que tú tienes? Dice ella, yo tengo un poco de harina y un poco de aceite para hacer un pan para el muchacho y para mí, comerlo y echarlo a morir. Y él dijo, sí, no hay problema, pero hazme a mí primero. Y ella tenía que debatirse entre darle al profeta primero que antes que ella.
Y cuando ella supo que era Elías, que era el hombre de Dios, que era, y vuelvo y te digo, no estoy distorsionando el evangelio ahora, como hacen por ahí algunos, que al hombre de Dios hay que darle primero. No, 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 eso es también una distorsión del evangelio. Yo tengo que traer corrección acá en esta casa. Agarremos el principio. El principio es que ella entendió que tenía que honrar. Y hubo la multiplicación. Pero también está la mujer, la viuda, que el aceite, tenía apenas un poco de aceite. Cuando lo entregó en manos del profeta, dice que la palabra que ese aceite fue multiplicado y dio para pagar sus deudas y para ella vivir el resto de sus días junto con sus 2 hijos. Este principio habla de que Dios multiplica aquello que le entregas. 2 cosas. Cuando Dios dirige, su provisión estará presente. Segundo, Dios va a multiplicar aquello que tú le entregas. Finalmente, yo quiero que me acompañes a 2 Corintios, capítulo 9, verso 11. 2 Corintios, capítulo 9, verso 11. Dice Pablo acá, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, es decir, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias al Señor. Esto nos lleva al último principio que vamos a ver en el día de hoy. Primero, cuando Dios dirige, su provisión estará presente. Segundo, Dios multiplica aquello que tú le entregas. Y tercero, cuando Dios te usa como respuesta de su provisión. Cuando Dios te usa como respuesta de su provisión. ¿Ustedes recuerdan el video que vimos al iniciar? Este hombre fue la respuesta de Dios en la vida de este jovencito hambriento. Este hombre se convirtió en el milagro de Dios. Lo que él no sabía, que años después, este mismo jovencito, o pudo haber sido otro, se iba a convertir en la respuesta de Dios para su vida. Porque de esto se trata la generosidad. La generosidad se trata de tú dar de lo que Dios te ha dado. Y cuando tú y yo operamos en generosidad, estamos sembrando. Y hay tantos principios espirituales que se activan. La ley de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso cosechará. Y el problema es que muchas veces de nosotros estamos atravesando por una necesidad, nos enfocamos tanto en lo que necesitamos que nos olvidamos que quizás a nuestro alrededor hay personas que están en aún mayor necesidad y que nosotros tenemos para poder suplir esa necesidad. Y es solamente en el momento en que tú y yo activamos la generosidad en la vida de esas personas, es que entonces se activa la respuesta de Dios para nuestras vidas. Estamos tan enfocados en lo que queremos, estamos tan enfocados en lo que necesitamos, que olvidamos que a nuestro alrededor hay personas que incluso hasta que personas que amamos, hay otros que son desconocidos, pero hay personas a nuestro alrededor que tienen una necesidad aún mayor y que puede ser satisfecha con lo poco que tenemos. Pero nosotros nos enfocamos en nosotros. Y cuando nos enfocamos en nosotros, no somos generosos. Y de alguna manera este principio entonces se conecta con el anterior. El anterior tiene que ver que cuando tú y yo perseguimos en la voluntad de Dios, entonces la provisión nos alcanza, la provisión nos sigue. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos generosos. Dios quiere que tú seas generoso. Dios quiere que tú seas generosa. No te enfoques tanto en tu necesidad. Yo. Óyeme, vamos a soltar un poco eso y vamos a ser generosos. Vamos a ser generosos. Dios nos muestra el mayor principio de generosidad. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, entregó a su Hijo. Eso fue una obra de generosidad. Él entregó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue generosidad de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, ¿qué es lo primero que Dios le dice a Abraham? Yo te voy a bendecir, pero ¿sabes qué? Tú serás de bendición.
será de bendición. Tu necesidad quizás son 100,000 pesos en estos momentos, pero ¿sabes qué? Hay alguien a tu alrededor que necesita ahora mismo 500 pesos o 1,000 pesos. Estás tan enfocada en los 100,000 que necesita para pagar la hipoteca, pagar esto, pagar aquello, que no sabes que con 500 que tú apartes y le entregas a esa persona que está cerca de ti, quizás es la persona que sirve el café en la oficina, que tú has visto cómo su actitud ha cambiado en los últimos días. Tú lo ves como afligido. Tú te has detenido en el poco tiempo, que no tengo tiempo de nada. Ok, no tienes tiempo de nada. Dentro de ese poco de tiempo, te has detenido a darte cuenta que el rostro de esa joven o de ese joven ha cambiado en los últimos días. Te has detenido a preguntar, porque eso es generosidad también. Tú brindar de tu tiempo a otros para agregar valor, para agregar lo que es propósito. Este viernes tuvimos algo maravilloso como casa. Y lo digo acá, digo como casa, porque aunque no lo sabías, lo sabías unos cuantos, pero lo hicimos. Este viernes, ¿recuerdan el testimonio que hablamos días atrás de los 75 privados de libertad que estamos acompañando para transformar sus vidas y su familia? Pues ese viernes, así de repente así me llama la persona que es nuestro enlace en la Victoria. Me llama y me dice: pastor, mire, queremos hacer algo con las madres de estos privados de libertad. Vamos a hacer una actividad este viernes y vamos a hacer un regalo, vamos a preparar. Yo, no, está bien, no te preocupes, vamos a hacerlo. Y se necesita 100 regalos. Eso habría que preparar los pozuelos, hay que ponerle detallitos, regalos y todo eso. Yo, no, está bien, cuenta con eso. Dinero yo no tengo dinero. Pero yo sabía que podíamos hacerlo. Porque yo sabía que ese era el corazón de Dios. Y ya con eso en carpeta, el miércoles me llama la persona, el miércoles me llama la persona: pastor, ¿están listos? Y yo, soy muchacho, no te preocupes, viene, eso va a estar allá sin falta. Me llama Mariela y: pastor, la persona que ofrenda mensualmente para más allá del éxito, nos envió una ofrenda extraordinaria. Yo, ahí está. Y el viernes, nuestra amada hermana Nereida, junto con su hijo, porque Hans, el padre, no le dieron permiso en el trabajo, y fue con su hijo, y pudo ministrarle a esas madres, pudo orar por esas madres, hicimos algo bien bonito, y es que de los mismos los reclusos, los privados de libertad, los regalos que nosotros preparamos como ministerio, ellos entonces, cada uno de ellos, le entregaba el regalo a su madre. Eso fue algo maravilloso, algo precioso. Eso es algo que humanamente hablando no tiene retorno. Esas personas no se van a congregar acá. Muchos de ellos están condenados a 20, 25 años de prisión. No porque estamos pensando que se van a congregar acá. No estamos pensando en la ley de que siembra y cosecha. Ven, siembra y vamos a cosechar y ellos van a ofrendar. No, no es eso. La generosidad se trata de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte del Señor. Y aunque no es un intercambio, eso activa la provisión sobrenatural de Dios. En pocas palabras, tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser sensibles a las necesidades de otros. Amén. Provisión. Milagros de provisión. ¿Cuál milagro tú estás necesitando hoy? Ponle el nombre. Yo tengo necesidad. Quizás no tengo necesidad de provisión económica ahora mismo. Aunque quisiera tener tal cosa paga o aquello pago. Pero no es lo que me quita el sueño. Pero quizás tengo la necesidad de ver la provisión de una respuesta de Dios en tal situación que estoy manejando. Y ya yo le puse nombre a ese. Yo quiero que tú le pongas nombre al milagro que tú necesitas ver de parte del Señor.
Por eso quiero invitarte a, partiendo de que cuando Dios te dirige a ti, su provisión va a estar presente. Sabiendo nosotros que cuando perseguimos la voluntad del Señor, su provisión nos alcanza, nos sigue a nosotros. Y sabiendo también tú y yo que con nuestra generosidad nos convertimos en instrumento de Dios para respuesta de otros. Yo quiero darte 3 pasos hoy que tú y yo podemos tomar hoy mismo. Primero quiero que identifique dónde necesitas el milagro de provisión de Dios. Identifícalo. Identifícalo, porque tú no puedes orar, no puedes ir detrás de algo o esperar si no tiene eso identificado. Porque si no lo tiene identificado, entonces no sabrá dar gracias al Señor, porque no sabe lo que es. Identifica dónde necesitas el milagro de provisión de Dios. Segundo, quiero que tomes una decisión. Y es de estar abierto a cualquier manera en la cual Dios obrará. Voy a repetirte esto. Quiero que estés abierto, quiero que estés abierta a cualquier manera en la cual Dios obrará. Porque el problema de muchos de nosotros es que queremos encapsular a Dios. Si es de Dios, Dios va a hacer esto y esto y esto. Óyeme, ¿quiénes somos tú y yo para dictarle a Dios de la manera en que Él tiene que hacer las cosas? Tenemos que estar abiertos. Tenemos que estar abiertos. Es como, ustedes han oído el chiste aquí, ¿verdad? De la mujer que es creyente, ¿verdad? Ustedes lo saben ese chiste, ¿verdad? De la mujer que es creyente y que un hombre que es ateo y que el hombre va y le da una, sabe que esta mujer tiene necesidad y cada día él va y le pone comida y todo eso, una compra frente a su casa y ella vive dando gracias al Señor por eso. Un día esa persona y le dice que no era Dios, sino que era él, que era el diablo. Y la mujer lo que le responde es que cuando Dios te quiere bendecir, hasta el diablo usa. Óyeme, tenemos que estar abiertos. Dios puede usar hasta nuestros enemigos. La persona que te ha atormentado la vida en los últimos meses o años, quizás esa es la persona que Dios va a usar en este tiempo para hacer una respuesta a tu necesidad. Y tienes que estar abierto, porque no es la persona, es Dios obrando a través de ella. Tienes que estar abierto, tienes que estar abierta. Quizás tú estás creyendo que tu prosperidad viene por un emprendimiento. Voy a emprender una empresa y Dios me va a proveer, me va a prosperar. Pero tú no sabes si no es por una empresa, si es por un empleo. No, porque Dios sabe que mi sueño es tener mi empresa. Sí, ese es tu deseo, pero quizás no es tu necesidad real. Y la provisión de Dios va a venir por un empleo. Y a través de ese empleo tú vas a desarrollarte, vas a crecer, vas a tener una plataforma mucho más amplia. Quizás con tu empresa solamente te van a conocer aquí en Santo Domingo. Y cuidado si no solamente en el sector donde tú estás. Pero en ese empleo las fronteras de los países serán abiertas para ti. Tienes que estar abierto, tienes que estar abierta a la manera en que Dios va a obrar en tu vida, porque Él lo va a hacer. Y finalmente, comienza a dar gracias a Dios por tu milagro. Comienza a dar gracias a Dios por tu milagro. Hablé de béisbol al principio. Hablé de Masachi. Hablé de Emmanuel. Y quiero terminar con Luis Daniel. Luis Daniel es el de Luis y Kirsi. También un talento impresionante. ¿Sabes? Es que el pastor da pelotero, eso es lo que pasa. Créalo. Luis Daniel, impresionante el talento, impresionante la disciplina de este muchacho, cómo ha crecido, no solamente en el deporte, sino en tamaño. 6'5" yo creo que tiene. 6'4", 6'5". 6'5", un mulo así. Y recuerdo un momento
en que había que tomar una decisión. O se quedaba aquí esperando que vinieran a firmarlo, o aceptaba una beca para terminar los estudios de high school allá y quizás ingresar a la universidad y desde allá entonces que lo firmen un equipo de Grandes Ligas. Y son esos momentos donde ellos como padres tenían que tomar la decisión. Si ellos se obsesionaban, no, es que tiene que ser aquí, tiene que ser aquí, tiene que ser aquí, tiene que ser aquí, tiene que ser aquí. Quizás tú todavía jugando acá, pero un poco porque no lo han firmado, o no esto, o no aquello. Tienen que tomar una decisión y estar abiertos en la vía en que Dios lo va a hacer. Y tenemos otros casos, porque la necesidad, cada necesidad tiene el potencial. No sé quiénes recuerdan a Michael Landestoy, el hijo de Rafael y Ana. Igual, la misma historia, talento impresionante. Obtuvo una beca para jugar en Texas, en la universidad. Jugando shortstop, perfecto, buen bateo y todo esto. Pero en esas curvas de la vida, el Señor lo direccionó, lo redireccionó. Termina la universidad, no lo firmó un equipo para jugar, pero él ahora es parte de las oficinas del equipo de Grandes Ligas de los Piratas. Porque obtuvo una carrera universitaria a causa del béisbol, administrador de empresas, pero hay otras oportunidades que serán abiertas, y ahora está ahí. Por eso que tenemos que estar abiertos a la forma que Dios lo va a hacer, y tenemos que comenzar a dar gracias al Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Y quise hablar de estos jóvenes, porque son jóvenes nuestros, son jóvenes que hemos visto aquí crecer, o jóvenes que hemos estado en contacto con ellos en un momento determinado, y lo hemos visto caminando, correteando. Ya no, que le gusta la pelota, así que decimos, ¿verdad? Pero cargan el potencial. Y ahora yo puedo ver tu rostro y puedo decirte que tú cargas el potencial del milagro de Dios en tu vida. Tú cargas el potencial de una manifestación extraordinaria de Dios en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas, en cualquier aspecto. No seamos como Tomás, que tenía que ver para creer. Y por eso la serie que si no veo no creeré. No, yo quiero invitarte a que hoy tomemos una decisión y vamos a dar gracias al Señor por su milagro. Y aunque no lo veamos todavía, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por los hijos nuestros. Vamos a darle gracias al Señor por el matrimonio. Vamos a darle gracias al Señor por la provisión. Vamos a darle gracias al Señor por aquello que está inquietando tu alma, tu espíritu hoy. Sí, gracias, Señor, porque tú lo haces nuevamente. Padre, te damos gracias. En ese momento adoramos y exaltamos su nombre.